Hola, soy Valeria González. Mi campo de estudio es el arte contemporáneo. Actualmente soy secretaria de Patrimonio Cultural. Nos encontramos hoy en la Manzana de las Luces en el ciclo Clase Pública. Y lo mío es S de Simbiología. Vamos a compartir hoy una mirada sobre el arte contemporáneo argentino desde la perspectiva del presente como antropoceno, esto es, según la etimología de la palabra, era geológica determinada por la acción humana, o más precisamente, el presente como capitaloceno, ya que, históricamente, no se trata de la responsabilidad de la humanidad en general, sino de una era geológica determinada por la modernidad capitalista devenida en modelo hegemónico y excluyente de gestión planetaria. Particularmente en Argentina, en América Latina, nos ubicamos en el contexto de los neoextractivismos, esto es, la reformulación del modelo asimétrico de exportaciones primarias en el capitalismo del siglo XXI. Basado en la sobreexplotación de energías y el monocultivo transgénico, generalmente en manos de grandes corporaciones de capital tecnológico intensivo. Un modelo de negocios que no solo provee escasa generación de trabajo y de integración territorial, sino que sobre todo genera la destrucción irreversible de sus fuentes no renovables. Por supuesto que la naturaleza no solo se ha vuelto un objetivo estratégico del poder económico global, sino también de las luchas que lo enfrentan. Con enorme protagonismo de sectores populares, campesinos e indígenas y sobre todo de las mujeres, en toda América Latina, las comunidades resisten en la defensa de sus territorios y de su soberanía alimentaria. Ahora bien, el enfoque que proponemos hoy es aquel que precisamente busca trascender la gran división que sustenta la econocultura moderna, aquella que define a la naturaleza como lo que es, en términos de una exterioridad unitaria y objetiva dada, así como la política como esfera de acción exclusivamente humana. En otras palabras, nos ubicamos dentro de un giro epistemológico que plantea el fin de la división sujeto-objeto como molde primario de toda percepción y que cuestiona la superioridad y autonomía de la especie humana. Por supuesto que este giro epistemológico tiene enormes consecuencias políticas, como highlight en el campo de la teoría podemos citar al francés Bruno Latour, quien reclama que frente a los cataclismos del antropoceno se hace necesaria una nueva constitución política que incorpore actantes no humanos en las mesas de negociación. Con relación a la praxis política, es América Latina, no obstante, la que toma la delantera, con países como Ecuador y Bolivia en 2008 y 2009 respectivamente, modificando sus propias constituciones para incluir en ella los derechos de la naturaleza. La naturaleza como sujeto de derecho, esto es, no la naturaleza objetual, la naturaleza como recurso, la naturaleza desanimada de la modernidad, sino aquella concepción integral del ambiente como una trama vital entre humanos y no humanos, tal cual profesan sus comunidades originarias. Y, por supuesto, que también este giro
epistemológico implica también una fundamental transformación en el plano de lo sensible, de las sensibilidades. Y aquí es donde el arte cobra un rol fundamental. En nuestro arte contemporáneo proliferan cada vez más experiencias que ensayan nuevas relaciones y mixturas no binarias ni jerárquicas entre seres humanos y no humanos. Simbiología es un juego de palabras que procura desplazar el significado del arte o simbología hacia las operaciones de simbiosis entre especies. Esto no es solo relativo al arte, sino que tiene también fuertes fundamentos científicos. La científica estadounidense Lynn Margulis, fallecida en 2011, dedicó su vida al estudio de los microorganismos y comprobó que, lejos de ser los ancestros básicos superados por la evolución de las especies, todos los niveles de la vida se basan en los mismos procesos químicos y combinatorias genéticas inventados por las bacterias. Los microorganismos participan del desarrollo y supervivencia de todos los organismos conocidos, según una trama continua de cooperaciones y simbiosis que no se corresponde con la clásica separación visual de seres vivos en especies. Lo que esta otra biología revela es la relatividad de la nuestra. Resulta bastante simple entender a qué valores no biológicos, a qué valores extrabiológicos responde la centralidad que adquiere en la biología hegemónica las nociones de individuo, lucha competitiva y progreso del más apto. Y es interesante que este tipo de revelación suceda a través del microscopio, como si la enredada realidad de la materia viviente llegara para corromper desde dentro el régimen escópico fálico en que se inscribe el imaginario de la superioridad y el excepcionalismo humanos. Otra científica, Donna Haraway, se volvió una referente del pensamiento feminista y queer. A mediados de los años 80, Haraway publicó el famoso Manifiesto Cyborg, donde instaba a una cópula erótica y no tanática, creativa y no esclavizante de cuerpos humanos y tecnologías. A partir de los 2000, abrevando en las nuevas biologías disidentes y simbióticas, Haraway expande esta política recombinante hacia la generación de parentescos entre seres humanos y lo que ella llama especies compañeras. El lema "hagan parentescos, no bebés", inspira a criar vínculos asumiendo responsabilidad, capacidad de responder frente a vidas vulnerables, en vez de crear descendientes como continuidad narcisista de la propia genealogía. En Historias de Camille, escritas junto a Vincent Desprez, nuevas generaciones SIM intercambian genes y asumen el cuidado de especies en peligro. La pirámide coronada por el hombre es derribada a tierra por una fluidez tentacular donde todos los cuerpos vivos pueden tocarse y combinarse. Finalmente, resulta más ficcional la fe en el futuro infinito, laico o religioso del ser humano que comprender como humus la trascendencia del homo. Como con el microscopio de Margulis,
Una suerte de materialismo vitalista desafía las épicas masculinas de dominio. El pensamiento queer es aquel en el que los feminismos arriban al cuestionamiento radical de todo binarismo y donde el estatuto performático de los géneros se abre al infinito potencial de todas sus variables. Otro campo de acción son las interagencias. Allí donde artistas humanos y humanas se alían con otros seres para crear o hacer cosas juntos. La filósofa de las ciencias belga Vinciane Desprez vuelve sobre el conocido experimento del profesor Rosenthal. Él reparte ratas de laboratorio entre sus estudiantes y engaña a algunos de ellos diciéndoles que sus ratas son más inteligentes que otras. En el curso de los experimentos, las ratas supuestamente más inteligentes se comportan efectivamente como tales. El objetivo del profesor era mostrar el peligro que el investigador debe erradicar, dejarse influenciar por una expectativa. Vinciane Desprez ve allí la clásica oportunidad perdida por el tipo de aguafiestas que encarna la autoridad científica. ¿Por qué afirmar que la rata y el estudiante iniciales son más reales o verdaderos que la rata y el estudiante que se vuelven más capaces a través de un hacer conjunto? La deconstrucción de los saberes hegemónicos no pasa por constatar el mayor grado de verdad o falsedad de sus hipótesis, sino por qué calidad de realidades sus suposiciones habilitan. Desprez se dedica al rescate de numerosas experiencias en que humanos y animales se involucran en maravillosas formas de prestarse atención y lograr cosas juntos. Este es un juego de palabras que inventamos junto a Romina Horaci en la experiencia de Casa Tomada en la Casa Nacional del Bicentenario, en 2016. Crear, criar. Juego de palabras ideado para valorar el cuidado de la vida como acción artística, en oposición a la tradición creativa del arte occidental, expresión del productivismo capitalista y de la hegemonía masculina en la historia del arte. En su larga historia, el arte argentino ha puesto un énfasis particular en estas cuestiones, desde el enorme antecedente del CAIC hasta los dispositivos de crías contemporáneas. En un mundo que se vuelve cada vez más inclemente, el cuidado, trabajo secularmente invisible y delegado en las mujeres, emerge como alternativa vital. Dos obras pioneras señalan este camino de refugios interespecies. Una suerte de maternidad humana, no humana, de Liliana Maresca y el famoso nido para horneros y personas de Marta Minujín. En este cambio de paradigma, el rol del arte es fundamental, porque esta transformación implica, en primer lugar, una nueva afirmación sensible de las personas humanas. Podemos definir al arte como el gran reservorio animista que nos queda, allí donde los saberes dominantes pretenden aún tratar el mundo como objeto de explotación y conocimiento. El arte argentino y latinoamericano
además de la preservación del legado surrealista, cuentan con la herencia fundamental de los animismos amerindios. El animismo amerindio, es decir, la capacidad de reconocer la personalidad que anida en todos los seres y elementos hacedores del mundo, antecede a las teorías actuales sobre actantes no humanos, así como las metamorfosis corporales de sus experiencias culturales antecede al propio pensamiento queer. Y para finalizar, como afirma el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, estas culturas originarias están lejos de ser simplemente una arqueología del pasado. Comunidades por fuera de la humanidad hegemónica que ha dividido naturaleza y cultura. Comunidades descreyentes de la promesa tanática de acumulación infinita son, más bien, el modelo más relevante con el que contamos para una supervivencia terrestre. Muchas gracias.